Bueno, doña Consuelo, Vamos iniciando esta entrevista de una manera más formal, de verdad que yo, Inmaculada, me siento muy honrada de poder conversar con usted y que nuestros lectores y ahora también televidentes de digital, del Listín Diario, pues puedan conocer a esa Consuelo que tiene esa personalidad fuerte, esa personalidad que se mata por cualquiera, por los dominicanos, y conocer qué hay detrás de doña Consuelo. ¿Quién es doña Consuelo? Conversábamos de que usted tuvo una niñez privilegiada porque su padre fue médico. Sí. Y usted fue una niña rica. No. Ay, no. No fue niña nunca, rica. Nunca. Para la Clase época, media, toda la vida fuimos clase media. Ya. Vivimos bien. ¿Tú entiendes? Yo no voy a decir lo contrario. Y mi familia, tanto lo de Pradel como lo de ya cuando llegó la camada de nosotros, porque mis tíos por el lado de mi madre todos son descendientes de libaneses que vinieron del Líbano. Mi abuelo y mi abuela, por el lado de mi madre, los Daher Checker. Pero mi abuelo vino aquí sin nada, ¿entiendes? Sí, trabajando, les fue bien. Y mi padre, médico de los de Pradel de la Vega, como tú estás diciendo, de los de Pradel Brache, pues también tenían una posición económica estable, buena, pero no que fuimos ricos en esa época. Había que ser otra cosa. Sí, lo sabemos. Pero tuvo una niñez privilegiada, decía yo, porque estudió en el colegio Luis Muñoz Rivera. Sí, es cierto. Que realmente para la época eran los niños que podían, tenían cierta posición. En esa época eso es cierto. La educación privada no era muy restringida. Sí. Y después del Muñoz Rivera, yo pasé para terminar, para que completes eso, al Colegio Santa Teresita. Entonces estuve con Mr. y Mrs. Rodríguez en el Muñoz Rivera, excelente colegio. Sí, claro. Eran puertorriqueños, pero con una metodología de enseñanza muy avanzada, muy ostosiana. Y después con doña Lourdes Roque, antitrujillita, ahí fue que yo me convertí en política. En política. En el tercero y el cuarto año del bachillerato. Del bachillerato. En el Colegio Santa Teresita con doña Lourdes, hermana de mi neta Roque, que son de las grandes figuras de la educación. O sea, ¿y qué nos cuenta usted de su niñez? ¿Qué recuerdos hermosos tiene? Si estuvo viviendo en una época de la dictadura también. Sí. O sea, ¿cómo fue esa niñez de doña Consuelo? Yo creo que la niñez de nosotros, de esa generación, si tú me preguntas los años que yo tengo, no te lo voy a decir. Yo tampoco digo los míos. Pero yo no te lo voy a decir. Yo no hablo pero de edad, estoy Consuelo. de 78 para 75. Es que yo estoy. Yo nací en 1945 en el Padre Villini, dicho sea de paso. Lo que te quiero decir es que esa generación es una generación que uno vivía, era tan cerrada la dictadura que uno no se daba cuenta de lo que pasaba. De lo que pasaba. ¿Tú entiendes? Uno no se daba cuenta. Entonces uno crecía en un ambiente del bailecito, de ir a comer en los imperiales un hamburger, los domingos ir al matiné o a la serie de Flash Gordon en el Cine Olimpia. O sea, las cosas eran así. Eran muy sencillas. El vestidito de los domingos, los zapaticos también del domingo, los zapaticos de diario, el uniforme siempre planchadito. El maestro había que respetar. O sea, es eso. Entonces esa es una generación diferente. Cuando yo veo lo de ahora, las ganas que me dan es de acostarme a dormir, no despertarme. Y no despertar más. O sea, éramos más bien inocentes. Sí. Inocentes. Era tan cerrada, tan perfecta la dictadura. Perfecta para no dejar ver. Que no te permitía ver ese trasfondo terrible. Pero además usted era una niña. Me imagino que en su casa no se hablaba de eso. Además los medios de comunicación con la censura que existía, nada de eso. Ustedes tenían noción de lo que estaba pasando. Yo vine a saber que Trujillo era malo, oye. Yo vine a saber que Trujillo era malo. Porque uno de los estudiantes
del colegio, que por cierto era hijo de Mr. y Mrs. Rodríguez y era novio de mi hermana, Naya, y nos quería mucho. Carlos Miguel Rodríguez, Felo, él murió. Un día llegó a ver a Naya en mi casa y me dijo, a mí me dicen Cheyo, o sea, el que me conoce, me dice Cheyo, sí. C-H-E-W-L-O. No me dice Consuelo, a mí me dice Consuelo, y eso es después que yo estoy en el periodismo, es Cheyo. Y me dijo, Cheyo, mira, tú sabías que Trujillo es malo, no se me olvida nunca. Yo cojo para la cocina y le digo, mami, ¿es verdad que Trujillo es malo? Y mami por poco se desmaya, ¿quién te dijo eso? Ese era el terror que había. Sí. ¿Tú entiendes? Así fue la primera vez que que yo oí. tenía usted cuando escuchó esa Lo más probable es que yo tuviera 12, 13 años. Ya. 12 o 13 años, no pasaba de ahí. O sea, que usted vivió en la dictadura, pero fue como si no hubiese entonces vivido en medio mi de lo que padre estaba pasando. se trabajaba en la dictadura, mis tíos trabajaron ahí en el Estado. En el Estado, fueron funcionarios. Todavía, yo le tengo todo, ¿cómo decirte? Tal vez esa inquietud en el periodismo me surge de que me interesaba ver cómo habían sido realmente las cosas. Ese espíritu inquisidor. Ese espíritu de investigación. De investigación, ¿tú entiendes? Y lo he desarrollado y he seguido desarrollando eso hasta el día de hoy. Ay, sí. Cuando muere Trujillo, ¿cómo es para ustedes la familia? Y específicamente, ya ¿qué edad tú tenías? ¿Cómo cuando Trujillo muere en el 61, muere Trujillo. Hay una situación que Pedro Livio Cedeño, esposo de Olga Despradel, mi tía, y ya nosotros estamos, ¿entiendes? A mi padre se lo llevaron preso porque al ser Pedro Livio cuñado de mi padre, yo recuerdo cuando llegó el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar, en unos Volkswagen, ya se sabía de la muerte de Trujillo. Mi padre había ido a ver a Pedro Livio, tía Olga había llamado a mi papá, nené, Pedro Livio está herido en la clínica. Mi padre coge para la Clínica Internacional, se llamaba. Y estando en la Clínica Internacional, chequea a Pedro Livio Cedeño, mi tío, que está herido, que a Pedro Livio lo hieren en la balacera. En la balacera que se hizo. Llega el SIM, por todo lo que pasó, llega la gente del SIM a interrogar a Pedro Livio. Y mi padre está ahí, José Joaquín Puello, el doctor José Joaquín Puello, era médico pasante, estudiante, un muchacho jovencísimo. Y José Joaquín le dice al que está interrogando a Pedro Livio, que está en una cama, herido. Y usted, yo esto y lo otro. Y José Joaquín le dice, mire, ese señor no está en condiciones de contestar, está muy mal herido. Y la gente mira a José Joaquín. José Joaquín ha hecho ese cuento muchas veces. Sí, lo hemos escuchado. ¿Usted es médico? Bueno, estoy aquí como... Usted no sabe. Aquí hay un médico que es el doctor Despradel. Doctor Despradel, ¿es verdad lo que le está diciendo que no se puede interrogar ahora aquí al herido? Y papi dice, él tiene toda la razón. José Joaquín lo miró. Y respiró. José Joaquín y yo hemos hablado muchas veces sobre esto. O sea, esa era la situación terrible que se veía. O sea, nosotros vivimos de un acomodamiento a lo que era la dictadura de Trujillo, a una situación que ya estábamos involucrados en el antitrujillismo. Claro, o sea, lo colocó del otro lado de la acera. Nos colocó del otro lado. ¿Y cómo fueron esos días entonces? ¿Mucho susto? No, eso fue terrible. Eso era terrible. Porque se llevaron, por ejemplo, a mi padre se lo llevaron junto con los otros hermanos, Germán, que después fue jefe de la policía, mi tío. Germán Despradel, Henry, también, que le decían Bollón, que eran policías. Se los llevaron a mi papá, a ellos. Se los llevaron presos a Fafo Despradel, mi tío, allá en La Vega.
él se lo llevaron para la 40, para el 9 o a la 40. Y papi se salvó de la silla eléctrica porque una persona, uno de los que estaba ahí, su hermano, había estudiado con nosotros en el colegio. Y siempre lo tratamos muy bien, sabíamos quién era. Y él dijo, cuando sentaron a papi en la silla eléctrica, dijo, no, déjamelo a mí, al gordo ese, que soy yo que lo voy a arreglar. Y se salvó de que lo sentaran en la silla eléctrica por eso. O sea, fíjate cómo eran las cosas de complicadas. Mi padre nunca se metió, porque hay mucha gente que con Trujillo muerto son antitrujillistas todos. Sí, era muy fácil. Sí, después de muerto, ahora una caterva de nosotros no es verdad. ¿Entiendes? Para que no vayan a creer que yo estoy haciendo un alarde de antitrujillismo. No es verdad. No es verdad. Y le tocó vivir una época en que tuvieron que trabajar en el Estado. Mi padre fue médico de Salvador Gutiérrez. Exacto. Mis tíos sí trabajaron y ministro de Trujillo. Para tú ser ministro de Trujillo, tú tenías que saber lo que estabas haciendo. Mi tío Salvador Dager Checker, primer ingeniero hidráulico de este país, estudió en Argentina. El canal Cristóbal y muchísimos de los canales los hizo él. Porque ahora es muy fácil tú decir, no, porque la dictadura de Trujillo, pero Trujillo tenía una mentalidad capitalista, desarrollista, un capitalismo para él, porque todas las empresas eran de él. Las ponía a nombre de otros, pero eran de él. Pero tenía una visión desarrollista. ¿Entiendes? Lo mismo sucedió. Hay muchas cosas así de complicadas. Sí, y realmente, por ejemplo, en el caso del entretenimiento, lo mismo sucedió con el merengue, de que si Trujillo no asume la música dominicana como lo asumió para desarrollarla, quizás hoy nosotros no tuviéramos un merengue. Y qué pena que fuera un dictador que lo hiciera, pero esta es la realidad. Como es la realidad que la escuela trujillista, para que le dé un ataque a todo el mundo, yo lo digo en mi programa, la escuela trujillista, la escuela de saber leer, escribir, sumar, restar, de Trujillo era mejor que la porquería que hay ahora. Eso sí. Tú salías de ciertos cursos de la escuela trujillista con ortografía, caligrafía, lectura, escritura, lectura comprensiva, tú sabías acentuar gramática. Ahora con un muchacho para que escriba, que todo eso bueno fue en base de tanta sangre, de tantas situaciones lamentables y que hieren a muchos dominicanos, que uno no está aquí para herir la sensibilidad de nadie. Lo entiendo. Pero recuerdo eso también, que el difunto Joséito Mateo decía, bueno, pero ¿y si yo no le tocaba a Trujillo? ¿A quién le iba a tocar? Y además me mataba. No es que lo mataban. Exacto, o sea que yo entiendo que asumir posiciones fuera de uno no haber vivido ese entorno y de no conocer quizá a fondo cómo era la realidad. Sí. Hay que ser un poco hay que tener cuidadoso porque hubo mucho sufrimiento. Y respeto sobre todo con las víctimas. Exacto. Pero tú tienes que analizarlo objetivamente, determinados aspectos que sí es verdad que funcionaron. Sí, realmente. Punto. La moneda, la frontera, con todo, no porque Trujillo mató a los haitianos. Chequea. La frontera, la moneda dominicana, el Banco Central, la salud, el trabajo, la seguridad social. No te creas que era poca cosa. O sea, había una mentalidad desarrollista. Ahí está el libro de Cordero Michel. Lamentablemente que fue en base a tanta sangre. Ya para concluir con el tema, y hay un punto ahí que recientemente vimos a usted hacerse fotos y apoyar de cierta manera al nieto de Trujillo cuando vino. No, nunca. ¿Cómo yo voy a apoyar a esa mano? Bueno, apoyarlo no, pero sí. No, él quería hablar. Exacto. Claro. Con todo el derecho que él tiene, porque ese muchacho tiene en la cabeza el apellido y él cree que con el apellido vino, lo entrevistamos o lo que fuere, porque él no tiene, ¿por qué no?
¿Y Claro. por qué no? No, porque tiene derecho a hablar. No, exacto. Por eso fue Pero que nunca que lo defendimos, ni mucho menos. Que Ya. haga lo que él quiera. Fíjate, ya se desinfló. Totalmente. Está porque es que- desinflado desde que vino. No, es que también no había... Ahí no realmente había mucho bagaje. nada que aportar, Exacto. realmente. Doña Consuelo, pero entonces usted, cuando sale de su colegio, que va a estudiar a la UAS, Sí. que se cambia varias veces de carrera, ¿no? No, No. yo estudió- comencé la carrera de sociología Ah, ok. con mi hermana Naya, que era, sí fue mi maestra. Nosotros somos de los, como quien dice, con el doctor Castillo, Ok. don Luis Morales Castillo Morales, perdón. Abre la escuela de sociología. Y mi hermana Naya se inscribe en la escuela de sociología y yo seguía los pasos de Naya. De Naya. Y me inscribí en la escuela de sociología. Naya tenía un año superior a mí, Ya. pero ahí viene la revolución. Ah, ok. Pero en la escuela de sociología es que viene el gran cambio de mi vida. Porque en la escuela de sociología que yo conozco Ujú. al Partido Socialista Popular. Popular, exactamente. ¿Tú entiendes? Ahí es que está Adrúbal, José Israel, eran los grandes dirigentes, José Narciso, Israel Cuello, sí. José Israel Cuello, Adrúbal Domínguez, esos eran los... Orlando Martínez éramos compañeros, mi compañero, Osvaldo Domínguez era mi compañero. Y yo comienzo en un ambiente... Fue como un despertar, ¿no? Para usted, porque usted Exacto. vivía en una burbuja. Exacto, o sea, llega la yo UAS. estoy en Gascoy, porque eso es parte de que tú estás en Gascoy, no estás con una situación, Sí. sino que tú lo que estás es que va al golfito, que era el club de moda, a bailar en la noche, chucu, cracatá. Se acabó. ¿Tú entiendes? Ajá. Eso es parte de un poco de la juventud más primaria de uno. Ya. Después te enfrentas con lo que hay, con el régimen de ¿Cómo Trujillo. fue para usted, por ejemplo, viniendo de esa burbuja, de estudiar en ese buen colegio, de tener esa vida tan placentera, No te tan a creas que era gusto? tan diferente todo lo de los colegios, tampoco, espérate. O sea, mi marido, la escuela era pública. No, pero yo Y me era refiero... buena escuela, iba todo el mundo No, a la no. escuela pública. Pero yo me refiero en el sentido Bueno, de- está bien, de que es una Ajá, burbuja. de que usted vivía... Es una burbuja. Exactamente, Sí, y de sí, repente sí. entra, porque a mí me pasó, yo entré en los 90, Así. no porque vivía en una burbuja, sino que conocí otro mundo cuando entré a la Exacto. UAS. Eso fue lo Entonces, que me pasó a mí en la UAS. ¿cómo fue ese choque para usted? O sea, usted lo recibió con gusto, se emocionó. Si ¿Cómo tú fue no esa Consuela? partes de la revolución cubana, no vas a entender nada. Ok, O sea, Empecemos. el choque de la revolución Del cubana 58. del 59. 59. 59. Ese choque de la revolución cubana, su crítica después al modo capitalista, incluyendo a los Estados Unidos, nos va colocando. Y que ya aquí, ya nosotros comenzamos los periódicos se abren, tú comienzas a oír que Carlos Márquez, Lenin, tú entras a la UAS y ya hay un grupo de aventajados, como fue el que me tocó a mí en el curso de sociología, de primero de sociología. Tenemos un profesor belga que lo trae don Luis a darnos sociología. Y cuando nosotros comenzamos a oír, porque Carlos Marx, porque él hacía así, Carlos Marx decía, y tal Parson, y había que salir huyendo a buscar a Carlos Marx y a Talco Parson y a todo, nos va despertando. Entonces, en la escuela de sociología ya hay un grupo que es miembro del Partido Socialista Popular, el PSP, que son esos dirigentes, José Israel Cuello, que son los dirigentes del exilio de Pedro Mir, que ha llegado, de los Ducudrey que se habían quedado aquí, dirigían el PSP, los Ducudrey antitrujillistas toda su vida, pero ahí está en ese grupo, José Israel Cuello, que cayó preso, Adrúbal, que cayó preso con Fidelio de Pradel, que siendo hijo de Arturo de Pradel, fue antitrujillista Fidelio, siendo hijo de Arturo, que había sido ministro de Trujillo, mi primo querido. Y ese grupo nos va formando a los otros, a los que vamos llegando, en el PSP. Ya. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí es que yo comienzo la militancia partidaria. Hago todo lo posible por estar con el grupo del PSP dentro de la Escuela de Sociología, en la célula George Dimitrov se llamaba,
Me reciben, me aceptan en la célula, George Dimitrov, ahí está un grupo maravilloso, Orlando Martín, leíamos la literatura existencialista, leíamos el marxismo, oíamos música clásica, era un grupo para mí, una de las mejores épocas de mi vida, esa escuela de sociología, estudiábamos, era buenos estudiantes, y ahí vino la revolución Y ahí de vino abril. la revolución de abril. Acuérdate que estamos hablando del golpe de estado de Juan Sí. Bosch y la frustración Y que la eso nos frustración. causó. Y la De hecho, revolución de abril. ustedes se sumaron al movimiento constitucionalista, ¿no? Sí, total. Realmente. Total. Lo dejamos todo. Para, Todo lo que estábamos haciendo, estudiando, yo y este señor que está ahí, más todo lo que estábamos ahí. Dijimos, la revolución comunista la vamos a hacer mañana. Porque Y mañana el pueblo, este la país- dictadura del proletariado, el proletariado jamás no hizo caso, ni se enteró. y esas palabras que se pusieron de moda y esas conversaciones para la época, ¿no? Sí, ¿verdad? Que quedaron atrás. Gracias señor. a Dios que el proletariado ni no caso no hizo. Gracias, señor. Gracias a Dios. Coño. que hoy no tenemos Ay. un régimen comunista, por un lado, gracias Señor. Vale. Pero era lo que se vivía. Era lo Y que yo se siempre vivía. digo que cuando uno va a investigar o a hacer una pregunta, debe de siempre de ponerse en el contexto de lo que se vivió. Claro. En ese tiempo usted tenía, era como te decía, mucha filosofía, pero ¿cómo era la Consuelo más humana? O sea, ¿qué música le gustaba? ¿Estaba enamorada en esa Ay, época? sí. ¿Cómo era O esa sea, juve- yo- perdón, ¿qué edad sí. tenía usted? 20 y algo. Oh, no, menos. Yo entré a la escuela de sociología saliendo del bachillerato 17, 18 años. O sea, que era una Jovencito jovencito. éramos. Pero y tenía más una con- mentalidad de adulto ya. No, hombre, no, muchacha. Ya. Es que por lo que yo te conté de la niña, nosotros no sabíamos lo que era sexo, ni se hablaba de nada de esa vaina. No, yo me Los refiero- amores que uno tuvo era cogerse un dedo. Y Me ya. refiero a la mentalidad de adulto, por lo que se involucraban políticamente. sí. A eso que me Yo refiero, creo no que estaba en lo otro. sí, exacto, sí, porque bueno, tú entiendes. Aclarar, éramos, realmente, sí. éramos muy inocentes, Sí, muy. en la parte sexual, sí. Pero Sí, ¿cómo era esa- esa doña Consuelo a los Ah, 18 no, años? entonces- Aparte entonces, de sí, involucrarse sí. en esas Por actividades ejemplo- tan peligrosas. Por ejemplo, había que leer, teníamos que leer. Estaba la librería del hermano de don Rafael Herrera. ¿Cómo era que se llamaba? El hermano de don Rafael. Don hermano de don Rafael Herrera, el listín diario, El director del listín. director del listín. Eso es una joya. O sea, hay que saber lo que fue don Rafael Sí, Herrera. sí, Una la vez verdad. caímos presas todas las mujeres. Y don Rafael escribió un editorial que decía, sí, es verdad, son comunistas, son estos, son los otros, que decía, pero suéltenla, que son mujeres queridas. Esas eran las cosas de don No, Rafael no, Herrera. realmente, don Mira, Rafael. eso es para ser estudiado. Sí, fue un fenómeno dentro del periódico que marcó el rumbo de la historia de República Dominicana con sus editoriales y sus posiciones. El listín, lo que hizo el listín diario después del golpe de Estado Es así. y las posiciones del listín diario hasta el día de hoy. Así Ok, es, así definió el camino Siguen- certero. sí, siguen o sea, esas definiendo, son muchas sí, cosas muchas- para, o sea, y para eso es uno- otro punto. sí, porque eso el sería otro periódico programa. sigue definiendo Sí, posiciones. pero real y efectivamente nosotros, te estaba explicando, o sea, ese despertar, a nosotros teníamos la inquietud de cómo habíamos vivido en un oscurantismo tan grande que nos habíamos dado cuenta incluso tarde. Entonces lo que estábamos era por leer, por Claro. enterarnos, por ir a la librería del hermano de don Rafael, que tenía todos los libros tirados por cualquier lado, pero tú llegabas y él te recibía con los brazos abiertos. Y tú decías, yo vengo a buscar un libro que hay, el tomo del Capital, número 3, búscalo por ahí, el grandote, igualito de Rafael, búscalo por ahí, que por ahí tiene que estar. Tú te lo llevabas y tú crees que él te lo cobraba. Ni te lo cobraba. Ahí entrábamos todos ahí a esa librería. Eso fue algo. Yo no me explico, mira, algún día va a haber que explicar cómo trajo tantos libros que nos sirvieron tanto.
Claro. ¿Tú entiendes? Sí, eso es un punto. ¿Cómo llegaron aquí ¿Cómo al llegaron? país? ¿Cómo medio tenían de eso en la la mente? dictadura? Sí. Y aquella bondad con todos nosotros los jóvenes. Entonces, eso era un punto de referencia para nosotros leer. Pero teníamos también la música clásica. Nos interesaba oír música, pero clásica, No la fundamentalmente. música popular, no se interesa. Sí, claro, pero nosotros hacíamos una noche de Brahms. Ya. Nos juntábamos a beber una copa de vino, los estudiantes de la Escuela de Sociología, un grupo. Ahí estaba, ¿tú sabes quiénes estaban en esa escuela? Magali Caram, Isi Duarte, Wow. socióloga, Sí, sí. con Naya de Pradel, mi hermana, Dorín Cabrera, Franklin Franco, esos eran los estudiantes del grupo de mi hermana y otros, Centenario de la Ustedes Rosa. fueron los primeros sociólogos que se formaron en el país, toda esa El generación. grupo de Naya. Sí, pero Y conjuntamente, después nosotros, sí, ustedes, y después o sea, entramos pertenecen a esa nosotros. generación. Pero suspendimos los estudios, se fue a... ¿Ustedes no se llegaron a graduar? No, jamás. Entonces de ahí es que tú dices que cambié de carrera, bueno. Ah, bueno, sí, a la me comunicación, voy, pero ya me eso... voy a hacer la revolución, Ajá. que yo, ya tú sabes, entonces ya, eso era... Y Había, y o sea, ¿cómo fue hacer la revolución? O sea, ¿qué le tocó hacer? A mí. ¿Usted llegó a disparar? ¿Cómo fue, doña No, Consuelo? jamás. En eso no. ¿Cómo jamás. fue, doña En Consuelo? la revolución a mí me dieron un curso de arma y desarme con una carabina Cristóbal que estaba toda de guabiná. Y dije que yo la armaba y la desarmaba. Después me pusieron a cocinar 40 libras de arroz con la hermana del condecito. Me dijeron, vaya a la clínica, los camaradas del partido, Ajá. la dirección del partido. Entonces yo entré a la zona constitucionalista, yo vivía en Gascue, pero por cuestión de entrar a la zona constitucionalista, que en mi vida gris había yo de que cocinado media libra de arroz y me pusieron a cocinar 40. Dije, para los comandos. Para los comandos. Esa es la cosa. Y después el partido me encargó cruzarle los periódicos del partido, del PSP, en una cartera, cruzar la línea yanqui y llevárselo a Carlos Dore, que fue Carlos Dore, estaba en la Escuela de Sociología con Naya, es de los estudiantes. Carlos y yo nos habíamos conocido en la Escuela de Sociología y después cuando me ponen a mí a trabajar con Carlos en la revolución, que está del otro lado de la línea, a llevarle los periódicos del partido en una cartera con unos pañuelos y los yanquis, open the purse. Y seguía. Me enamoró, yo caí y nos casamos de una vez. El amor nació en medio de la revolución. De la revolución. ¿Y cómo fue enamorarse en medio de un momento tan conflictivo, tan bélico? Ay, hombre, igual, de agarrarse a esos El amor y amor donde quiera que sea. Más apurado, pero lo mismo. Sí, Ya. pero hicimos, bueno, tuvimos tres hijas, hijos, 12 años de matrimonio. Nos divorciamos, pero hicimos muy buen matrimonio y muy buen divorcio. Gracias Sí, a qué Dios. bueno, ¿no? Y crearon una familia hermosa. Bellísima, Bellísima. mis 3 hijas. Y, doña Consuelo, ¿y sus padres? ¿Cómo estaban conscientes de que usted estaba en el PSP? O sea, Todo. ¿le apoyaron? Siempre. A un nivel que yo le decía, mami, ahí estábamos en medio de la revolución, Sí, ya, con la tropa exacto. yanqui en la calle. Mami, hay que esconder a un camarada mío que tráelo, Cheyo, tú me vas a acabar la vida, pero tráelo. Y lo dejaba ahí unos días, mami, ya se puede ir. Siempre me apoya, pero no solamente mi madre y mi padre, mis hermanos, mis tíos, siempre aceptaron mi militancia comunista, siempre. No es que le gustara, yo no voy a decir que le gustaba, pero siempre me respaldaron. ¿Cuál fue el aprendizaje de toda esa parte de vida de Consuelo comunista, Consuelo socióloga? Yo no soy socióloga, Bueno, yo no pude pero terminar. no pudo terminar, Yo me pero gradué de comunicación. de comunicación en la U. Vieja. Exactamente. Sí, ya. Pero tener ese privilegio de codearse con esas lumbreras, Sí, usted siendo sí. parte de ellas Oh, también, sí. ¿no? O sea, un Conocí- privilegio. Un privilegio. O sea, nosotros teníamos reuniones, por ejemplo, con Pedro Mir,
¿Tú sabes Wow. las enseñanzas de Pedro con Pericles Franco? Wow. El doctor Pericles Franco, Gilda Pérez, su esposa, que habían estado en el exilio trujillista, antitrujillista, desde Guatemala, Colombia, México, Cuba. En Cuba hay una cátedra que se llama... O sea, que un privilegio bien grande. O sea, ¿cómo fue? Sé que sabemos que para usted, y lo ha dicho en otras entrevistas, todavía no supera la muerte de su amigo Orlando Martínez. No. ¿Cómo fue ese momento cuando recibe la noticia? ¿Qué pasó ese día? Eso fue terrible. Fue terrible, fue terrible. Porque nosotros... En la izquierda vino toda esta persecución después de la revolución. Pero el partido, ya nosotros nos llamábamos Partido Comunista, nos habíamos cambiado de Partido Socialista Popular, hubo una división con los Ducudrey, que eran una maravilla, una bellísima. O sea, son la gente que fundan realmente el partido. Pero ahí habían obreros, ahí había... mujeres que fueron al exilio antitrujillista. Yeah. ¿Cómo decirte? Que tuvieron conocimiento hasta del movimiento obrero que le hizo la huelga a Trujillo. Eran cosas, como tú dices, eran personalidades, no claro. solamente los que eran intelectuales, sino estas personas que también habían conformado el partido. Entonces eso era algo que cuando matan a Orlando ya, eso realmente hasta el día de hoy. Usted, sí, porque usted eran o sea, Orlando no era amigos. Una persona que estábamos poniendo bombas y fundiendo claro. y robando, que lo hubo en la izquierda, todas esas cosas, pero nosotros no lo hicimos nunca en el partido. Nosotros fuimos un partido muy, si tú quieres, muy intelectualizado. Obviamente, de hecho, lo que molesta a quienes asesinaron a Orlando es lo que escribe en el periódico. Y cómo lo escribe, ¿no? Eso es así. Entonces, realmente no fue por tirar bomba ni por secuestro que mandaron esa ejecución. O sea, ¿usted sintió miedo en ese momento? Claro. Eso nos impactó de una forma que Balaguer mandó a buscar a los dirigentes del partido para que le dijeran quién era porque nosotros teníamos. El doctor Marino Vinicio Castillo hizo un escrito precioso sobre eso. Orlando era muy amigo de Vincho, Vincho lo quería mucho. Y Vincho había defendido las leyes agrarias, Balaguer lo había puesto a defender las leyes agrarias, que el partido, nosotros, que nos criticaron muchísimo por eso, y de ahí es donde viene que tú no... Pero ¿y cómo tú te volviste reformista? Sí, vamos. Todo el mundo me hace la misma puñada pregunta. Y yo siempre digo, contesto lo mismo, no es que yo me volví reformista, que Balaguer... ¿Conoció a Balaguer? No, lo he oído 2 veces en mi vida. No, pero yo me refiero a su política, ¿no? Sí. ¿Tú entiendes? Pero eso es, ¿cómo decirte? El mismo Balaguer manda a buscar a Narciso y a José Israel para que expliquen quién fue, que de dónde él saca de que la página en blanco que jamás ha aparecido, dicho sea de paso. Entonces, de ahí es indudablemente que Orlando es una trama militar de Pérez y Pérez, de Milo Jiménez, que están en contra de Balaguer, por las razones que sean, etcétera. Y entonces viene el que sale a relucir para fuñirse, es Orlando. Y de Orlando se ve envuelto en esa pugna militar que había con Neyni Barceja, más este grupo, Neyni Balaguerita, este grupo, más al lado del PRD en aquella época. Todo eso. Sí. Entonces el que se lo lleva en la pata de los caballos, como ha escrito alguien, fue Orlando. Es a Orlando. ¿Eso significó para usted quizá un alejamiento del partido? No, nada. ¿O cómo...? Alejamiento, ¿por qué? No. Al contrario. O sea... Eso nos unificó. ¿Y cómo sale usted entonces del...? Porque después que pasa todo eso, nosotros teníamos como partido la posición
de las leyes agrarias de 1972 de Balaguer, el Código Agrario. La reforma agraria se llamaba. Es el Código Agrario. Hay una serie de leyes que Balaguer promulga sobre el uso de la tierra. Si la tierra tiene vocación agrícola, no se puede poner vacas. El latifundio, no puede la gente tener más de tanta tarea y de ahí para adelante el latifundio hay que repartirla. La reforma agraria, la tierra es del que la trabaja, Emiliano Zapata, en México. Hizo la reforma agraria más extraordinaria que se ha hecho. Modificó la estructura de la sociedad dominicana, así como había creado la clase media, hizo esa zona que tú tienes ahí, industrial de Herrera, que hay muchísimos que no tenían un chel y salieron millonarios de ahí, que qué bueno. Hizo la zona industrial de Herrera. Hizo también la reforma agraria, el Código Agrario más extraordinario que se ha hecho, uno de los códigos más extraordinarios con todas esas leyes que se ha hecho en América Latina. ¿Ok? El partido lo apoyó, nos dijeron balagueristas. Por eso es que ahí no, porque Orlando era balaguerista, porque ustedes eran balagueristas. Entonces, toda la vida he defendido y seguiré defendiendo hasta el día de hoy esa reforma agraria y de todas las cosas que hizo Joaquín Balaguer en ese sentido. Más, construyó y reconstruyó este país, coño, sin coger un chele prestado. Y olvídate del coño, pero es verdad. Ya yo lo vi escrito allí. Sí, lo viste ahí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo vi a Balaguer 2 veces en mi vida. ¿Cómo está usted? Saludos. Saludos, qué sé yo. Y una vez que fuimos, ¿dónde él? A su casa, ya estaba todo desguabinado, a decirle que estábamos haciendo el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Ya. Porque la posición de que sea la comunidad internacional que se ocupe de Haití, lo hicimos nosotros hace más de 20 años atrás. El presidente Luis Abinader ahora lo ha planteado y lo apoyamos. Lo apoyamos, lo que está planteando Luis. Para no llegar a ese tema de una vez. Dímelo. Seguimos entonces. Usted se convierte en balaguerista gracias a su hermano, ¿no? Luis, mi hermano. Luis, su hermano. Sí, Luis siempre fue balaguerista, Luis. Pero yo no soy balaguerista de nada. No. Ni milité en el partido. Me hicieron un carnet y Balaguer dijo, pónganla de candidata. Pues mire, déjame decirle que usted quedó con esa imagen del rojo, de ese gallito ahí. Sí. Para la sociedad, o sea, para una generación que la conoce quizá de unos años para acá, usted es un símbolo. ¿Qué va a ser símbolo con ese partido de porquería que hay ahí, con Quique dirigiendo esa vaina, que ha vendido todo? ¿Y de qué partido es usted ahora? De ninguno. ¿Qué voy a hacer? De ninguno. Agradezco al PRD, al ingeniero Miguel Vargas, a Hipólito, el trato que me dieron. Yo, la única vez que me candidateé, que Balaguer dijo, pongan a esa, qué sé yo, que tengo entendido, porque no me lo dijo a mí. De que una diputación. Me llamaron a las 3 de la tarde, Liceló Martí y Georgie Rodríguez. Ganaste la diputación. A las 3 de la tarde y a las 4 ya la había perdido. Porque yo no tenía ni delegado, ni un chele, ni tenía quien me defendiera el voto. Y ahí murió. Entonces me llaman, vete para donde Balaguer. Digo, no voy para ningún lado. Ya. Perdí, ya. Total, toda esa truchimanería. Y después, más nada, Miguel Vargas Maldonado, le consulté a Hipólito, que lo quiero entrañablemente, y a Miguel también, y a Milagro Ortiz, y todo el PRD, una gente muy querida. Miguel me dijo, quiero que vaya al ayuntamiento como regidora. Me fui al ayuntamiento como regidora, pude hacer un trabajo en el ayuntamiento, y se lo agradezco infinitamente. Yeah. Más nada yo he hecho en política. Pero no soy del PRD y nunca me exigió el PRD que yo fuera del PRD. No se lo exigió para postular. Y me han tratado con una delicadeza, Pacheco, César Cabrera, el ingeniero César, bueno, ayer estaba César aquí, la gente del PRD, Miguel, Hipólito, siempre el mismo presidente con mucho cariño. Punto. Yeah. Volviendo entonces hacia atrás, para retomar la historia de doña Consuelo. ¿Cómo llega doña Consuelo? No, tranquila. Llega a los medios de comunicación, usted estudia comunicación, Julito Jacín, ¿cómo fue esa? Porque Julito tiene su programa, yo no conocía a Julito. O sea, conocí a Julito de la televisión. Ya.
Pero José Israel Cuello es muy amigo de Julito. Ujú. José es un hermano. Y Julito, yo necesito como una persona que me ayude en el programa Mujer. Y Julito, José le dijo, pero llévate a Cheyo de Pradel para allá. Porque yo escribía en Hablan los Comunistas. Ujú. Capul, búscame la ficha de Hablan los Comunistas que está ahí, en la pared pegado. Porque yo tengo una pared de todo el comunismo. Wow. Sí, de todo el comunismo. Y la última edición de Hablan los Comunistas, José Israel me la regaló. Era en metal que se hacía. Y la tengo ahí. Entonces, comencé con Julito en el 86, en el último periodo de Balaguer, que hasta me acuerdo que es el último periodo, porque Julito dijo, nada más vamos a durar estos 4 años si duramos. Con Balaguer, que estaba Balaguer en el poder cuando volvió Balaguer. Y hasta el día de hoy es mi maestro. Usted llegó con una personalidad aguerrida, dispuesta a defender su planteamiento, su posición, los defiende, no importa, pero es la posición que usted ha asumido. Y la gente, de hecho, mucha gente se ve bien representada en usted con el asunto de la nacionalidad. Eso sí. Y eso el sí. Pero antes decían que todo es relativo y matizado. Cuando nosotros comenzamos, yo no soy la que comienzo, yo soy parte de un grupo donde está Luis Julián Pérez. No, esa es la exposición de las mujeres de la revolución. Toda esa vaina la tengo yo. No, papi, era el del partido, el del PSP, Hablan los Comunistas. Es el afiche que José Israel me regaló. De Hablan los Comunistas. ¿Por dónde iban? Hasta yo me perdí, doña Consuelo. No, estábamos con Julito Jacín, que usted era parte de un grupo. Entonces Julito me dice que vamos a trabajar. Yo vengo con toda mi idea, que hasta el día de hoy yo soy antineoliberal. Le tengo un pique al imperialismo yanqui todavía. ¿Todavía? Todavía, sí. Por supuesto no puede que ser, sí. Doña Consuelo. Pero mi hija, mira lo que está pasando. ¿Tú te crees que atosigar a Rusia como atosigaron a Rusia, metiéndole la OTAN en la frontera, para que Rusia hiciera lo que está haciendo? Tuviera que hacer esto. Entonces, esos son mis planteamientos. Sí, todavía Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Para mí. Y su esa política guerrerista sí, de la industria de guerra de Estados Unidos, no la comparto. No y ha sido siempre en ese aspecto. Lo mismo. Bueno, a un nivel que me dijo una gente, tú tienes una alerta ahí, pues yo que la ponga. Pues yo no voy a pensar de otra manera. Nada, tontería, pero cualquier día no la dejen entrar. Perfecto, no hay problema. Lo que te quiero decir es que yo voy donde Julito con todas esas ideas, defensa de la reforma agraria que hizo Balaguer, defensa de todo lo que Balaguer, exacto, ese mismo papi, que Balaguer construyó al PR, la democracia que trae. Mira, esa es la última edición de Hablan los Comunistas. Vamos a mostrarlo. ¿Esa de qué año es? 17, semanas del 17 al 14 de marzo de 1985. Esa es la última plancha. Ya. Y José Israel me la regaló. José y Carlos eran los que trabajaban en las ediciones, principalmente José dirigía el periódico. Y mira el último artículo. Leonel Almonte Vázquez, de prestamista, magnate financiero en 10 años. Sí. Ay, Dios mío, cuánta historia hay ahí. Ay, exacto. Ya la tengo yo ahí, ya me la regaló José Israel. Porque yo escribía en Habla, en el periódico. Entonces José, ya, la quito. Sí, papi, ponla ya otra vez, por favor. Entonces, nada, Luis Julito, Machi Consta, Cristino del Castillo, hicimos mucha... Y ustedes cuando entraron en esa época, también llegaron con un estilo diferente a lo que estaba establecido. Porque en esa época estaba hoy mismo, creo que estaba Uchi, comenzaba también Juan Bolívar Díaz, que también tenían su posicionamiento. Pero en el caso de ustedes fueron
más atrevido en el vocabulario, en su posicionamiento, o sea, porque hablar por los medios de comunicación en esa época se requería de una conducta y de un lenguaje más... más directo. Y quizá eso fue más directo, sí, pero me refiero a un lenguaje más cuidado. Ustedes en ese aspecto fueron más llanos para la gente y eso hizo que enganchar inmediatamente. Pero no solamente eso, sino que tuvimos la osadía de defender a Balaguer en las Exacto, cosas que Balaguer no se veía en esa época. Uchi toda la vida lo mismo, Juan Bolívar toda la vida lo mismo, un antibalaguerismo atroz. Yo digo atroz, pero bueno, con todo su derecho. Pero a mí quien me enseña a ir también viendo el balaguerismo es Julito. Y quien me enseña a hacer, me dijo que siempre, yo no sé si tú conociste a Franklin Polanco, de la Embajada Norteamericana. Es un dominicano muy querido que trabajó en la Embajada Norteamericana. Yo lo conocí desde la Revolución, para que tú veas, desde el 65. Franklin siempre ha sido un gran amigo. Hace mucho que no lo veo, pero él tiene que saber que él sabe. Franklin me dijo, no, si vas a entrar a los medios de comunicación, habla para que la gente te entienda. No te quieras meter en las alturas. Entonces, y eso pasó con usted. Me lo dijo Franklin Polanco. Y engancharon inmediatamente. Yo recuerdo que el programa... Obviamente vivimos en democracia y hay militantes y adeptos de todos los partidos y obviamente ustedes tenían una audiencia extraordinaria porque también planteaban las cosas. Pero llevábamos a todo el mundo, Julito. Claro, eso todo era creación de Julito. Claro, era la otra voz también. Exacto. Que no estaba pero ahí iba desde más Puy, Peña Gómez, Jacinto, todo el mundo iba. ¿Tú entiendes? O sea, Julito siempre ha tenido esa visión. Por eso yo digo que nos enseñó a hacer periodismo. Pero usted se convirtió en una guerrera. ¿Es verdad? En los medios de comunicación, sí. Se convirtió en una guerrera. Mira, él dice que sí, ¿por qué? Y ese como si fuera hijo mío, ese muchachito que te lo ve. Jorge. Porque usted asumió posiciones que nadie se atrevía a asumir. Por ejemplo, la posición suya de toda la vida, de este patriotismo, como le llaman algunos, patriotismo rancio, dicen algunos, el antihaitianismo, ese antihaitianismo que la gente le dice a usted, ay, ella se desayuna todos los días con un haitianito. ¿Cómo nace eso? ¿Y por qué asume eso como una lucha de vida? Porque yo vengo de una generación, como te dije, que nosotros entendíamos que los dominicanos había que respetarlo. ¿Tú entiendes? Eso es todo, que los dominicanos, como hay que respetar los haitianos. Yo admiro el sentido nacionalista que tienen los haitianos, el sentido nacionalista que tienen los cubanos. Entonces nosotros somos un laissez-faire. Y te voy a decir algo que cae mal, para que lo sepa. Yo lo sé. Aquí hubo un grupo que, por el liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez y sus orígenes, querían hacerle la contra a Peña. Yo nunca entré en eso. Entonces, lo que vinculaban era que si nosotros hablábamos de la dominicanidad, lo que estábamos era atacando a Peña Gómez. Y no es verdad. Hay algunos que lo hicieron. Sí, porque fue una realidad, obviamente. Y te voy a decir más. Y la lucha por la dominicanidad no contó con más adeptos, porque el PRD de esa época tenía que hacer un esfuerzo. Ponte un chima para allá, ¿verdad? No, está bien. No, está bien. Perdón. Interrumpí todo. Sí, no, tenía que hacer un esfuerzo por decir que Peña, frente a esos ataques, cuando era dominicano, y entonces cuando deciden poner el himno nacional a las 12 del día, salía uno, así, eso encontré Peña Gómez. Y se pasaron Pero tanda. Hubo una campaña en esa época fuerte. Hubo la gente una tanda. La bandera nacional. Si tú sacabas la bandera, eso encontré Peña Gómez. Y el PRD resignó. Por eso es que Luis Abinader tiene, y lo estoy diciendo, para que lo puedas publicar a sí mismo, la gran virtud
de que asumió la dominicanidad como la ha asumido. Porque, como dice Tony Peñaguaba, el hijo de Peña Gómez, los afrancesados del partido PRD, mira que los adoro, a todos, pero son afrancesados. Pregúntale a Tony Peñaguaba. Ni siquiera dejaron, cuando Balaguer llamó a Peña para hacer los 2 años y los 2 años, que Milton Ray Guevara lo narra en su memoria del Tribunal Constitucional. Por si tú no lo has leído, te lo puedo buscar. La reunión de Balaguer con Peña. Entonces, Peña, 2 años usted, yo tengo estos 2 años y 2 años usted. Sí, doctor. A Milton Ray Guevara, redacte el acuerdo. Peña llama a Milton, redacte el acuerdo y acordamos esto. Mañana lo firmamos. Ahí aparecieron, pregúntale a Tony Peñaguaba quiénes son es el que lo dice, afrancesados que le dijeron a Peña, usted no va a firmar ese acuerdo, porque usted va a ganar las elecciones con el 50+1. Tú ganas, Peña. Bueno. No le agradezcas a Balaguer eso. Y de ahí viene el apoyo a Leonel Fernández, que lo tenemos hasta aquí todavía. Hasta aquí, mira. Hasta aquí a Leonel. ¿Ok? Pura historia, ¿no? Pura historia. Realmente. Y ahí está, si quieres te busco el libro del Tribunal Constitucional, las memorias de Milton Ray Guevara, que me las leyó. Mira, Consuelo, ese fue el acuerdo que Peña fue y le dijo, ¿y dónde estaba la guerra el otro día? Y Peña, no, que Peña no va a venir, que no va a firmar el acuerdo porque el partido dijo que no. Hubiéramos tenido a Peña Gómez de presidente en este país. Que yo no apoyé la posición de Balaguer de respaldar a Leonel. Yo decía, Peña es el que tiene que ser presidente porque es el líder popular más grande que ha tenido este país. Bueno, es que en esa época Leonel era todavía prácticamente un desconocido, nada. realmente, nadie lo conocía. No, pero Leonel era neoliberal en esa época, excúsame. Leonel ya estaba en la ruta del neoliberalismo y lo confirmó con todas las privatizaciones que hizo de todas las empresas del Estado. Sí, pero me refiero a nivel de popularidad. No era impensable, era impensable de que ganara, tenía que suceder ahí. Bueno, pero esa es la historia. Pero eso que conste en acta. Perfecto. Ok. Que usted y es que se le acusa de eso, de usted liderar esa campaña en contra de Peña Gómez. Si alguien me acusa de eso, que lo haga, pero no, porque nunca me participé en eso. Ya. Realmente. Hasta el día de hoy, con Peña siempre me llevé muy bien. Dicho sea de paso. Peña Gómez fue una persona muy afable con jamás, como yo le iba a decir, yo siempre decía, pero Peña es más dominicano que un plátano verde, majao. Ya. O sea, esa campaña la hicieron, pero yo no. Y le molesta. Ni la hago. No le molesta cuando la gente le adjudica esa, quizá a veces se le ha planteado que usted tiene una posición radical en contra de los haitianos, no así en contra de otros. No me dé vuelta. No me molesta. No me molesta porque, coño, yo no puedo ver un dominicano que los empresarios dominicanos son los grandes responsables de la haitianización del país. Definitivamente. Entonces no me venga con vaina nadie de seguir trayendo mano de obra casi esclava, coño, en detrimento del trabajo del dominicano. Entonces, antes de querer a los haitianos, yo quiero al dominicano. Y quiero que el dominicano tenga trabajo. Yo no quiero que me esté retratando un haitiano. Quiero que sea Jorge el que me esté retratando. Punto. No es más complicado de ahí. Y lo voy a defender hasta que yo me muera. Me digan lo que me digan. No me importa. Porque todos esos hijos de su madre, periodistas, coño, que están tentados hablando pendejadas o escribiendo pendejadas, no le entregan su puesto a un haitiano periodista. No. Ah, no, es a Jorge que quieren quitarlo de ahí. Claro. Es a Jorge. Pero ni tú ni ninguno, ni Juan Bolívar ni Uchi, se quitó y dijo, venga un periodista haitiano a coger mi puesto. Así que sea el puesto de los infelices dominicanos, de los picapiedras, de los que están en las construcciones, de los que cortan la caña. Por eso no. bueno, se ha convertido en un negocio ya.
El tráfico de la frontera. Todo, porque por esas posiciones comenzaron diciendo que nosotros éramos esto y éramos los otros. Y mira dónde ha parado la vaina. A un nivel que los santiagueros, el Sandy, el jefe de los comerciantes y los empresarios haitianos, con un cónsul que estaba hasta cancelado, haitiano, se puso de que le iba a dar documentación. Los empresarios haitianos, santiagueros, con ese cónsul haitiano cancelado, le iba a dar documentos para que se quedaran aquí en el país. ¿Y usted nunca ha empleado una haitiana en su casa? No. 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 ¿Y por qué? No, porque hay dominicanas que trabajan. Ya. No la voy a emplear. Y aquí hay un joven haitiano trabajando, que por cierto sabe leer y escribir. Y la única que le da comida soy yo. Ya. Dicho sea de paso. Aquí porque él no tiene la culpa, sí. Él no tiene la culpa. No, claro que no. Yo no veo, esto no es una cuestión personal. ¿Entiendes? Ya, yo fui agente haitiana, yo traía documentos de los haitianos y dinero de los haitianos metido en los panties para los haitianos en la revolución. Doña Consuelo, entonces es el tema que le aprende a usted el antihaitianismo. No, yo lo que quiero es, no voy a resignar. El dominicano tiene el derecho al trabajo. Aquí en su país. El haitiano tiene derecho al trabajo en su país. Tiene una clase empresarial y política que son unos desgraciados, que no les importa el pueblo haitiano. No les importa. ¿Entiendes? Sí. Entonces, el haitiano aquí no es por haitiano. Es que ustedes no acaban de entender. Es por ilegal. Es la explotación de la ilegalidad que se llama en el marxismo sobreexplotación. Porque al ser ilegales pueden ser haitianos, venezolanos, suizos, chinos. No importa, chinos. ¿Tú entiendes? Entonces al capitalismo lo que le interesa es la ilegalidad para poderlo contraexplotar, como le hace el capitalismo aquí, los empresarios aquí. No, porque los haitianos ahora ganan igual que los dominicanos. Mentira. Si son ilegales, no están en la seguridad social, no tienen derecho a sus derechos laborales. Y están expuestos a que no le paguen. A cualquier cosa. Sí. Entonces, al capitalismo le interesa la ilegalidad. Una pregunta, doña Consuelo, usted... Pero la gente no lo entiende, la gente no ve que es Haití. Sí. Porque tenemos Haití como fuente. No, y tenemos una... Y ahora tenemos los venezolanos aquí también. Una situación difícil que se vive en estos momentos en Haití, y nuestras fronteras no han dejado de traficar, y la verdad hay que decirla, traficar con los haitianos. No se le ve a esa situación de la frontera de República Dominicana con Haití. Yo no estoy hablando del negocio bilateral que sea, no. Estoy hablando de que las cosas se hagan por las reglas, con la documentación correcta. ¿No se le ve una salida a esa situación de la frontera? No, mientras haya un empresariado voraz, mientras haya, óyeme lo que yo te estoy diciendo, yo no estoy culpando a los haitianos que claro. Esos son unos infelices. No. Yo no los estoy culpando a ellos porque esto no es personal. El empresariado es un modelo económico y social que se llama capitalismo, que busca la mano de obra ilegal para poderla reventar. Entonces, mientras haya este modelo económico, no se va a aminorar esa situación. No hay una solución. No hay solución. Porque la ilegalidad es parte del sistema. Es parte del sistema. Lo que pasa es que tú tienes que profundizar en lo que estás diciendo y en entender cuál es la situación. Mientras haya capitalismo, hay ilegalidad. Mientras haya capitalismo, hay diferencia con las mujeres. Es parte de todo eso. ¿Por qué nosotros tenemos menos derechos? ¿Por qué nosotros tenemos menos oportunidades? Pero el capitalismo es el sistema que a nivel mundial funciona, ¿no? Claro. ¿Por quién lo maneja? ¿Cuántos jefes de banco hay? Jefas. Ya. Nada más dime 3 jefas de banco. 3. Ya. Es más, dime una. No la conozco realmente. ¿Cuántas directoras? Inés Aipú. Ajá, de periódico. De periódico. Una. Es así. Una. Pero propietarios de periódico. Propietarias de
televisión, de canal de No. televisión, propietario, dímelo. No existen. Entonces, son realidades como nos pasaba a nosotros con Trujillo, que son tan normales Exacto. que tú no te das Que cuenta. uno no se da cuenta realmente. Tú no te estás dando cuenta. No, porque yo tengo la misma posición que los hombres ahora. Mentira. Ni ganas igual. Hacer la carrera que tú has hecho. Cuando tú llegaste, yo estaba terminando de cocinar y tú lo sabes. Sí, claro. Soy yo la que cocino también. Ya. Tú también cocinaste en tu casa. Claro. Entonces tenemos doble jornada y triple Ajá. jornada. Sí, sí. Y lo más probable es que tenemos que ir a buscar el muchacho, el niño, para llevarlo a la casa. Y llegar a la casa y a la tarea. Ujú. Y entonces llega después el esposo. Pero Sí. nosotros no lo vemos. No, eso O sea, es un modelo normal. normal, inculcado en medios de comunicación, porque por ejemplo cuando usted ve hasta un comercial de cualquier producto que Exacto. siempre van dedicados a las mujeres que la ponen en la Exacto. cocina. Para A la el Día mujer- de las Madres. Exacto. Ay, madre Una mía. estufa. La estufa, La estufa. sí, la la nevera. alfombrita del baño. Sí, es así. Los calderos. Un juego de olla. ¿Entiendes? Juego de olla. Y es como te dice, una realidad Y que uno no se da cuenta. no sé, normalizada, que pasa por alto Y ya. y no pasa nada. Y no pasa nada. Y ahora, con la agenda progre que hay, Ujú. el feminismo ya no hay feminismo. Que lo había en mi época. Yo formé parte con un grupo de damas como, bueno, ni las voy a mencionar. Nosotros hicimos la Federación de Mujeres Dominicanas luchando por los derechos de la mujer y de los niños y de la que sé yo qué patatín. Y eso sí Ahora, si tú eres varón y tú quieres ser hembra, no, porque ya yo soy hembra. Y ya se acabó el feminismo. Porque hasta nos quitaron el puesto de mujeres. Y ya ellos lo asumieron. No, yo no soy varón, ya yo soy hembra. Toda esa agenda 2030 que anda por ahí. No, es un caso extraño porque si un niño de 9 años decide ser mujer, sí, no hay problema, vamos a decir que él es mujer, pero no quieren aceptar que un bebé, una persona que ya está concebida en el vientre de una madre es un ser humano. Exacto. Eso no lo quieren Eso no. admitir. ¿Tú entiendes? Son Eso- muchas cosas son raras. Muchas cosas raras realmente. Muchas cosas raras. Pero yo, cuando llegué, que yo hice mi introducción, yo quiero conocer a la Consuelo detrás, que está detrás de toda esa posición. De toda esa posición, mira, ¿Qué le hace llorar a doña Consuelo? si oigo un tango, ¿Y por qué? ay, porque los tangos, yo no sé por qué. Eso es un problema de familia, que era muy tanguera, mis tíos y eso. Ok. Y entonces, como en el tango siempre se muere alguien. Por eso que hay un chiste muy, muy cruel que dice, a los chilenos les encanta el tango. A los chilenos que les encanta el tango. ¿Y por qué? Dice, porque cada vez que se canta un tango se muere un argentino. Y es verdad, porque los chilenos no quieren saber de los argentinos, sí. ni los argentinos de los chilenos. No. Bueno, a mí lo que me molesta, a los 17 años, yo comencé en el partido, como te dije, en la universidad. Yo comí, vestí, bailé y me celebraron los cumpleañitos. Tenía mis zapaticos para salir los domingos y los de diario. Vea, en mi casa nunca faltó comida. Y los reyes me ponían. Pero a mí me molesta que el otro no lo tenga. Eso es todo. A mí lo que me molesta es que el otro no lo tenga. ¿Por qué yo lo tengo que tener y el otro no? ¿Por qué esa desigualdad? Y por eso me metí a comunista. Ya. Y hasta el día de hoy, en eso es que yo creo. Ahora tengo unos compañeros excelentes que hablan la alimentación que tiene que ser, que si sí, que si el azúcar no, que si la... Y yo le digo, sí, todo eso está muy bien. Pero lo primero es, cojollo, que la gente coma. Claro. Que Haití, salió la noticia, los niños se están muriendo de hambre. Y en Biafra se mueren de hambre. Y en África se Y en mueren de Siria. hambre. ¿Tú entiendes? Entonces, antes de que tú me digas que nada más me beba 2 cucharaditas de azúcar durante todo un año y que si me voy a beber esto no me lo voy a comer y que si el pan te hace daño o no te hace... Dime
porque has resuelto el problema de que todo el mundo coma y después tú discutes la calidad de la comida. ¿No lo entiendes? Ya. Hay gente muy comida y bebida. Me molesta. Pero hablando del tango, esa es una de sus músicas favoritas, ¿o no? No, hombre, no. Eso era una broma. Era una broma. Era una broma. Sí, no, a mí, real y efectivamente, lo que me interesa en mi vida familiar, mi familia. Su familia. Mis hijas, mis nietos. ¿Cuántos nietos son? Yo tenía 4 nietos y al otro día 7, porque me nacieron trillizos. Sí, ahí vi. Yo tenía 4. ¿Cuántos nietos tú tienes? 4. Al otro día, ¿cuántos nietos 7. tú tienes? 7. Que son una maravilla. Ya. Esos viven en Estados Unidos con su mamá y su papá, son dominicanos. Vienen a cada rato, con Dios mediante. Más los otros 4 que están aquí, de mis 3 hijas, con Carlos. Ya. Con Carlos Torres, que ya murió Carlos, pero fuimos esposos, nos divorciamos y fuimos amigos, fuimos hermanos. Ya. Doña Consuelo, ¿qué significa Dios en su vida? ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Reza? Sí. ¿Va a Y misa? de San Miguel, yo me agarro de San Miguel. Ah, San Miguel. Mira, carajo, San Miguel. Mira cómo está esta pendeja. Sí, Sí, usted le reza a San Miguel. sí, señor. A San ese Miguel arcángel. Arcángel. Y me lo concede. Me lo ha concedido cosas muy grandes. Pero en usted no es muy enfermedades. dada de No, de misa y de cosas. Ay, no. No. No, pero voy todos los Viernes Santos. Yo voy y le digo a Jesús, no seas tan boludo, che. Otra vez te dejas matar por nosotros. No seas tan idiota, cojollo. Ah. Eso es lo que yo le digo, que me parece que es verdad. Ay. Coño, todos los Viernes Santos, Eso es otra vez se sacrificio. deja matar. No. No seas así. Tú no ves que no servimos para nada. Es que que- estamos destruyendo el planeta y todo. El sacrificio de amor más grande lo ¿Cómo? hizo Jesús ahí, realmente. Sí, yo creo en eso y me fortalece mucho. Le fortalece en la momentos fe. muy difíciles, como todo el mundo tiene. Ya. ¿No? Y San Miguel. Bueno, yo en mi cuarto tengo un pequeño altar. Un pequeño altar. Con San Miguel, con Cristo, con la Virgen que canta del Ecuador, que me la regalaron los ecuatorianos. Ya. La Virgen de México, la del cobre. Ya. Ay, sí. Ok, muy creyente Sí, en ese sentido. sí. Qué bueno. Y me dijo que le gustaba cocinar, que usted la Sí. cocina aquí. ¿Qué es lo que le gusta cocinar aparte de los quipes y los rollitos de repollo? Fundamentalmente eso, pero hago una especialidad, que es la salsa de los espaguetis de tomate. Eso es una especialidad que tú antes de que tú llegaras, eso era lo que yo estaba Lo que estaba haciendo porque estaba haciendo la lasaña. Ok. Y eso es una salsa especialísima que yo hago que me queda muy bien. Doña Consuelo, ¿y cómo usted se mantiene tan bonita? O sea, No me voy Para a la- preguntar los años que ya lo dijimos. no, a mí tampoco. ¿Cómo? Por los pleitos, tú no me ves. Digo yo. Él dice, pero te va a dar un infarto. Digo yo, a mí no, al otro. Al otro. Pero ¿tiene usted alguna rutina de belleza? No. ¿Usted no se pone cremita para las arrugas? No. Pues yo me pongo. No, yo tengo una que compré, porque ahora todo es hialurónico. Ajá. Todo. Sí. Todo. Entonces esta di que tiene eso. Entonces, póngasela para arriba para que las arrugas se le vayan. Y usted la pone Me de la noche. pongo para arriba y ya. Y con el pelo siempre lo tiene. Ah, no, eso sí, el pelo, la gente cree que yo no me peino. Eso me cuesta a mí mucho dinero. Tener el pelo rizo. Rizo, porque mi pelo es chorreado. Ah. Entonces, yo tengo que buscar siempre una estilista que siempre la he encontrado, gracias a Dios, que me tienen que sacar con un blower y apretándome así los Para que le vayan para que me haciendo lo el rizo. levante. El rizo. Que yo le digo, no me la apriete tanto que me va a quitar las arrugas, coño, porque me dan unos jalones. Ya. Sí, eso es, y eso, mira, Y ha sido su como hace años que ya sí, yo como tengo una eso. marca Una para marca, usted. sí.
pero es que ella no se peina. Una vez yo tenía un anuncio de un salón de belleza que quería que yo fuera todos los días. Y que a peinarme para salir. Déjame esta pendeja. Pues yo no voy a ir todos los días al salón para salir en televisión. Y ellos mismos dijeron, es que usted sale con ese pajón que me va a desacreditar el salón. Usted se levanta, me dijo, a las 3. Entre 3:30 y 4. Wow. Porque nos levantamos, mi esposo y yo nos acostamos muy temprano. No somos gente de salir a ningún lado. De Ya. trabajar, fundamentalmente. Ya A él fue preparar el maestro y programa y eso. todo. Yo tengo todo eso seteado en la computadora, todos los periódicos, todo está ahí. Lo voy leyendo todo y voy preparando el programa porque no hago ningún programa, ni ese de Sol, ni el de la tarde, si yo no he leído los periódicos, todo. Todos. No se puede improvisar. Ya. ¿Tú te acuerdas cuando tú dijiste, yo cogiendo hasta... Así Sí. es que se hace. Sí, realmente. Y hay que leer. No, Los claro. periodistas tenemos que leer. Siempre. Tenemos que leer. Y estar al tanto de Estar todo. al tanto. Y las redes sociales, ¿cómo llegaron no a tengo su vida? nada, No tienen nada de redes sociales. Lo único que yo tengo, ¿qué es lo que yo tengo? WhatsApp. WhatsApp, usa Entonces me WhatsApp. manda muchísimas pendejadas, yo contesto. Por ahí no, usted contesta. más nada. Yo no sé ni lo que es TikTok, Ni el lo que Instagram, es no tiene Instagram, Instagram. ni nada. Ni Twitter, tú eres loco. Mi nieto, dije que hizo un Instagram, una vaina, y a él es que le contestan, y no soy yo. Y no es usted. Para que sepan que no soy yo, que es mi nieto. Y no. Tengo el teléfono porque tengo que llamar. Pusiste las habichuelas, vamos para allá. Una pregunta. Se habla de que el comunicador que aparta esa nueva tecnología que nos presenta ahora estos nuevos tiempos, pues se va apartando también de lo que trae el mundo. ¿Usted se siente así o Sí, no? claro. Sí. Y con eso de la inteligencia artificial, Sí. yo me lo estoy leyendo todo, Ajá. porque eso es peligrosísimo. Sí, no, claro. O sea, se están, Pero usted no se ha hay sumado cosas a la que onda. funcionan, pero tú no puedes tener la adoración Ya. por todo lo cibernético, las redes. No puede ser, porque entonces del humanismo estamos pasando al robotismo, Ujú. Que vamos para allá. que vamos para allá. Entonces estamos Pero- perdiendo el humanismo, eso me lo acabo de inventar yo, y hemos caído en el robotismo. Pero y usted, no puede ser. ¿usted lee los periódicos por internet o físico? Ahí lo tengo físico todo, lo leo en las dos. Ah, ok. Primero me voy, como me lo traen, que Ajá. se lo agradezco. Ya. Ahí tengo yo, ya yo lo leí todo antes de yo hablar contigo, ya yo lo tenía Lo todo tenía leído. todos ahí, ¿verdad? Ahí están todos. Ya. Todo, en papel y por el internet. ¿Y qué le gustaría, qué anhela usted de los tiempos, quizá de su juventud, cuando usted comenzó a ver la vida de otra manera, que no tenemos en estos tiempos? O sea, ¿qué anhela usted? ¿Qué falta? Porque hay cosas que uno dice, Que había más valores, ya, que no era solamente el dinero. ujú, Y todo se ha ido convirtiendo en dinero, y en tener dinero. ¿Por qué tú crees que hay más mujeres estudiando? Porque ahora las mujeres somos mayoría en la universidad. Sí, porque los varones no quieren ir a la universidad, quieren hacer cuarto, en lo que sea. ya. ¿Y usted Ya ve- no quieren una carrera. Antes tú tenías un chofer de carro público que te decía, yo soy chofer de carro público, pero mi hijo es abogado. Sí, ¿Tú entiendes? Los canales de ascensión ahora. han cambiado. La droga no tiene la culpa. La droga, prostitución, escribí unos disparates. Tengo 7 mujeres metidas en una piscina y 7 locas. Esos muchachos y muchachas que no son los responsables. Que no tienen la culpa de lo que- No tienen la culpa de hacer eso. Los rochis, los toquichas, cuestiones elementalísimas. Exhibición de cuerpo, de droga, porque no es la sociedad que los ha hecho así. Ellos no son los responsables. La sociedad que hemos construido. Esa es la sociedad lamentablemente. que hemos construido. Es así. ¿Te entiendes? Ujú. Ellos no tienen la culpa. Ah, no, porque fulanita, toquicha, qué sé yo, toquicha que se llama. Ujú. Toquicha es un producto. Ah, pero que ella tiene millones. Sí, millones de gente que la sigue, ¿verdad? Millones. Porque hay millones de personas en esa misma situación. Realmente. Representa millones de personas. Representa millones. Es así. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, por lo menos
Yo me crié, como te dije, en otra época, donde había otros valores. Ya. Nosotros oíamos a Brahms, a Chopin, oíamos la música dominicana, oíamos, pero Y ahora usted no oye música. yo creo que de la poca gente que todavía tiene un tocadisco soy yo. Ah, sí. Ah, sí. Se están usando mucho ahora los tocadiscos. con Sí, discos yo de tengo, pero mi padre era un gran coleccionista de música. Ya. Y regalamos todos esos discos y entonces vinimos con los CD, pero todavía yo tengo el CD, pero que ahora ya di que no se usan los CD. No, no se usan. No. Ah, eso me dijeron, pero el mío es de CD. Ya. Y entonces tengo una colección de CD que Ah, ok. Ya. ¿Y qué artista dominicano le gusta a usted? ay, sí, por supuesto. Desde Elenita Santos, que ustedes no la Con las conocieron. salves. Eh, 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 La única cantora de salve, Eleni. Elenita, pero también Cassandra. Cassandra Damirón. Pero tú tienes que pasar también, había unas de las pocas sopranos dominicanas que se llamaba Violeta Estefan. Ajá. Entonces tú tienes los artistas que ya son más recientes, tú tienes a Fernando Casado. Entonces, ya por supuesto llegando ya a esta época, Juan Luis, lo adoro, yo lo adoro a Juan Luis, me encanta. Y mencióname algo, yo no soy mucho de la No, farándula. no sabe mucho de la, No, de la no, farándula. El merengue no le gusta. Ay, sí, ¿Le gusta yo bailaba mucho. Con Johnny. Ay, don Johnny, claro. Ya. Todo eso, Todos esos todo merengueros. eso merenguero me Pero encanta. usted no fue parte, o sea, su vida no tuvo ahí en ese aspecto, y obviamente, porque no tenía que ser, o era una revolucionaria, Sí, trabajando pero no, por... pero nosotros bailamos mucho. Sí, pero- Pero por ejemplo, lo que a mí me pasó, que yo me casé con dos hombres que no sabían bailar. ¿Me entiendes? Esto no sabe bailar, para nada. Y a usted le gusta bailar. A mí me gustaba bailar. Le gustaba y bailaba bailar. bien. Wow, Pero ya. al no, Ah, usted le alquilaron uno para que aprenda a que en la bailar. fiesta, le dije, En la te voy a fiesta. alquilar uno. Muy bien, muy bien. O sea, no, a mí la parte de la música me gusta todo. ¿Y me televisión gusta todo. dominicana? ¿Usted ve televisión? ¿Qué sé yo, para entretenerse? Sí, yo soy una adicta de la televisión. ¿Qué ve usted? Yo veo la televisión internacional, los noticiarios, Ujú. fundamental para mí. Ujú, Más los dominicanos, ujú. más la prensa escrita, Escrita. que yo le doy mucha importancia. Ya. Los articulistas, Sí. ¿entiendes? Yo, ese artículo de Carmen Inver, de Rosario Espinar, Sí. no me lo pierdo. Ya. Cosas así, ¿tú Cosa que entiendes? De otro. Es el mundo que les sí. rodea, Sí, definitivamente. sí. Es que es eso. Esa es su ¿entiendes? vida. Es lo que le decía. Sí, porque es su que uno vida. va descartando y se va Exacto. quedando como con un nicho. Con lo que realmente le hace Me feliz. me puede ayudar. ¿Y qué le hace feliz a usted? La familia, La familia. fundamentalmente, y que esté bien. Siempre la No me, familia. me preocupa mucho mi familia. Cuando digo me preocupa, gracias a Dios me han permitido mis hijas poder compartir con los nietos, porque hay a veces que esa lasaña que yo estoy haciendo, porque viene el nieto. Ya. ¿Tú entiendes? Entonces, esas son las Eso de- satisfacciones sí. que yo tengo, Ya. que me causan mucho placer. Un buen amigo, una buena amiga. Yo tengo una amiga, Carmen Camejo, que es mi hermana desde que trabajamos juntas. Y toda la miseria que yo pasé en el comunismo, que a veces no teníamos con qué comer, porque la única que trabajaba era yo. Y en mi casa comían 10 gente. Y era con el sueldito que yo trabajaba en la casa. Carmen Camejo era mi amiga del alma que trabajaba conmigo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Julio Suero Marrancini, el ingeniero. Julio todo me respaldó, sabiendo que yo era del Partido Comunista. Fran Piñeiro, me respaldaron siempre. O sea, yo tuve suerte en Tuvo ese sentido. suerte. Ayer me encontré con Julito Suero Marrancini, mi Usted, hermano. sí, tiene una legión de buenos amigos. Bueno, usted pocos. Usted ha sabido ser buena amiga. Sí, me Leal. interesa. Estaba Ángela Costa aquí, que es como un hijo.
Ya. ¿Te entiendes? El ingeniero Ángel Acosta. O sea, no muchas, Ujú. no muchas. Disfruté de la amistad de pocos, que es lo que importa. Eso es Borges. Ya. Disfruté de la amistad de pocos, que es lo Ujú. que importa. No, eso de que yo soy amiga de todo el mundo, no. Ni estoy Ya. metiendo. La gente no sabe que yo, en el fondo, yo soy una peleona, pero yo soy muy tímida. O sea, Tímida. no, yo sé que nadie lo cree. No. O sea, ¿tú te crees que yo no conozco a nadie? ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, yo no me meto en la casa, ¡saludo! Y pues, ¿y tu marido? ¿Y qué? Yo vivo trancada de ahí para acá, Ya. en todas partes que he vivido. O sea, no tengo Y no, esa hace, facilidad. y no ha hecho esa vida nocturna tampoco, No, de socializar, de ir a no, eventos. con los amigos que teníamos de siempre, Sí, del sí, partido. Desde el partido. Fundamentalmente, ¿verdad, Capul? Es del partido. Alfredo Conde, hermano Ya. de Pedro Conde, primo de Ujú. Narciso. Ujú. Gente así que, ¿tú entiendes? Ha sido un círculo muy cerrado. Muy cerrado, muy cerrado. En la comunicación trato de llevarme bien, no siempre. Sí, porque yo sé que yo le caigo mal a muchos y me parece muy bien. Y eso no le importa. No es que no me importa, pero no puedo hacer nada, porque yo no voy a cambiar, ni el otro tampoco. Ya. ¿Te entiendes? Entonces, muchas de las cosas que yo planteo, no, porque eso no es así, porque Balaguer, no, espérate. Balaguer hizo todo lo que construyó y no cogió un chele prestado. Ah, porque el balaguerismo, porque el antitiaitismo, toda esa vaina que te salen a relucir, eso mismo que tú misma tienes como pregunta. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no voy a cambiar. Ya. Y creo en eso, ya a esta edad. Pero cambio, ¿eh? Si tengo que cambiar, cambio. ¿Y qué le haría cambiar entonces? No sé. No, francamente no sé. Una nueva política empresarial. Ojalá. Una nueva política. Que no nos traiga tanto haitiano. El Luis, ¿qué me cambió? Luis es el único presidente que ha hecho lo que la comunidad internacional que se ocupe de Haití. Es cierto. Ojalá lo hubiese dicho Leonel, ojalá lo hubiese dicho Balaguer, ojalá lo hubiesen dicho todos. Ya. ¿Tú entiendes? Pero mientras eso sea un negocio que beneficie ¿Ok? al gran empresariado, eso va a ser difícil. Ese es el punto. Es así.